Afirmaron que todo había sido controlado. Sin embargo, basta con un solo número, colocado en el lugar equivocado, para resquebrajar toda esa certeza. Asif Khan, auditor interno en Allied Bank, abre un expediente banal sobre un atraco en Karachi. En la tercera página, ve una cifra que hace explotar toda la historia oficial. Asif, bolígrafo en mano, se supone que debe verificar una simple conformidad de procedimiento. Suma declarada, formularios, informes internos, todo parece limpio. El atraco a la sucursal está clasificado como un incidente grave pero controlado. Le piden un resumen técnico, nada más. Si firma, el expediente queda cerrado, la investigación interna también. Pero cuanto más lee, más se instala una sensación desagradable. Algo no encaja. La duda se instala definitivamente. La anomalía salta a la vista de Asif cuando compara dos documentos que se supone cuentan lo mismo. En el informe dirigido a la dirección regional, el monto robado se fija en algo más de 46 millones de rupias. En un recorte de prensa de 2009, grapado al final del expediente, el periodista habla de un atraco en Allied Bank Karachi, valorado en casi 70 millones. Mismo atraco, misma sucursal, mismo día. Dos cifras que no se encuentran. Asif deja la hoja, alisa maquinalmente el papel arrugado. Entiende que ya no está simplemente haciendo auditoría. Está caminando dentro de una historia que el banco habría preferido olvidar. Asif se queda en la pequeña sala de reuniones acristalada del cuarto piso, con vista directa a los techos grises de Karachi. El zumbido sordo de los generadores cubre por momentos el ruido del tráfico. Relee las notas internas sobre el atraco. Sucursal de Allied Bank en un barrio comercial denso. Caja fuerte principal vaciada a plena luz del día. Clientes en el suelo. Guardias desarmados en cuestión de segundos. Hipótesis A. Piensa que la diferencia de monto quizá venga de un simple problema de comunicación. En el caos, la policía pudo haber anunciado una cifra máxima supuesta antes del conteo preciso. El banco, por su parte, solo habría retenido la pérdida neta real, tras la compensación por las cajas anexas y la tesorería. Las dos versiones contarían entonces la misma escena desde dos ángulos distintos, uno espectacular, el otro contable. Sería tranquilizador. Una confusión de cifras, periodistas apresurados, una dirección prudente. La frase que lo destruye todo llega cuando Asif tropieza con un memo interno. Ajustar la comunicación externa para alinear a la prensa con el monto comunicado por el banco. Ya no es una divergencia. Es un intento de reescritura. El silencio de la sala pesa más. Hipótesis B. Asif se recuesta en el respaldo de su silla. ¿Y si, por el contrario, el banco tuviera razón y la prensa estuviera equivocada por completo? Imagina a policías dando a los periodistas una estimación inflada para mostrar que luchan contra atracos espectaculares. Una cifra enorme golpea más fuerte, justifica operaciones, refuerzos, presupuestos. El banco, en cambio, habría hecho sus cálculos minuciosos, auditoría tras auditoría, para sacar un monto real, controlado. La diferencia se convertiría entonces en el resultado de dos juegos de poder: la imagen de seguridad contra el rigor contable. Revisa el informe policial adjunto al expediente. El monto indicado corresponde a la cifra publicada en la prensa. Los policías retoman públicamente el mismo orden de magnitud. El giro lo deja atónito. Lo que el banco presenta como una rectificación podría ser, por el contrario, una reducción. La cifra oficial sería la menos sólida de las dos. En su mente aparece una fisura conceptual. Hipótesis C. Asif piensa en una posibilidad más perturbadora. ¿Y si ni la policía ni el banco tuvieran interés en decir la suma exacta? La policía, para no reconocer la fineza de la banda. El banco, para no exhibir la magnitud de su vulnerabilidad. La idea lo golpea brutalmente cuando ve una línea subrayada a bolígrafo en una nota. No discutir los valores en tránsito desaparecidos. Lo más angustiante sería que nadie supiera realmente cuánto se robó. Nada se mueve. Asif decide retomar la historia desde el principio, ciñéndose a las pocas certezas del expediente. Una sucursal de Allied Bank en Karachi, en una zona muy concurrida, rodeada de comercios y de otros establecimientos financieros. En la época del atraco, la ciudad ya es un centro bancario crucial para el país, saturada de sucursales, oficinas regionales, furgones de transporte de fondos que circulan entre los distritos de negocios. Los documentos describen un sistema que se supone blindado: cámaras obligatorias, guardias armados en la entrada, procedimientos de doble control para acceder a las cajas fuertes, instrucciones del Banco Central sobre la seguridad de las sucursales. Sobre el papel, la sucursal atacada se parece a todas las demás, un eslabón estándar de una red muy vigilada. Y sin embargo, ese día, un grupo armado entra, neutraliza la seguridad, controla a clientes y empleados y sale con un botín colosal.
Asif lee las primeras constataciones. El informe habla de guardias sobrepasados, de cámaras inoperativas, de cajas fuertes abiertas con llaves y códigos, no con explosivos. Los atracadores saben dónde colocarse, cómo hablar, cuánto tiempo pueden quedarse. Cree ver dibujarse la razón del bloqueo que atraviesa todo el expediente. El miedo a reconocer que el peligro no venía solo del exterior. El muro es eso. La idea de que un atraco de esa envergadura, en una sucursal saturada de reglamentación, solo haya sido posible con la ayuda de alguien dentro de la cadena. No necesariamente un empleado de la sucursal, quizá un subcontratista de seguridad, un exempleado, un cómplice al corriente de las rutinas. Las notas de la policía insisten públicamente en la presencia de bandas urbanas organizadas, en series de atracos en Karachi, en la presión criminal en la ciudad. Pero cada vez que la cuestión de una complicidad interna aparece en los intercambios, la discusión parece detenerse. Asif ve esa vacilación por todas partes en los documentos. Frases interrumpidas, menciones vagas a ciertas negligencias, referencias imprecisas a auditorías de seguridad en curso. El bloqueo no proviene de una falta de medios o de imágenes. Proviene de una frontera que ni el banco ni la policía quieren franquear de frente. Admitir que una red criminal haya podido imbricarse en una institución que se supone encarna la confianza. Esa frontera tiene una consecuencia concreta en cada página que Asif pasa. La investigación tropieza sin cesar con la misma resistencia. Cuando se producen detenciones, apuntan sobre todo a los ejecutores visibles. Cuando los informes hablan de sospechosos prófugos, evocan nombres asociados a bandas armadas, a atracadores ya conocidos. Pero los elementos que podrían orientar hacia alguien detrás de un escritorio, de traje, permanecen en una zona gris, ahogados en fórmulas prudentes. Asif aprieta el borde de una carpeta de cartón. Sus dedos se enganchan en el plástico cortante del borde de un viejo separador. Se forma un pequeño corte en su piel, una fina línea de sangre rojo vivo que mancha el margen de una página. Ese detalle minúsculo lo devuelve a la realidad física de esta historia. Este expediente no es solo un caso de estudio. Empleados fueron tirados al suelo, amenazados. Clientes, algunos que habían venido a depositar el dinero de toda una vida, oyeron las armas apuntadas hacia ellos. Y sin embargo, el muro está ahí. Una especie de acuerdo tácito para limitar hasta dónde se remonta. Exponer a las bandas de Karachi, sí. Admitir que el problema pueda venir de una proximidad entre crimen e instituciones, mucho menos. A medida que Asif avanza, entiende que su auditoría no está complicada por falta de datos, sino por exceso de cosas que se ha preferido no escribir. En un anexo, Asif encuentra extractos de artículos en los que se expresan especialistas en seguridad bancaria. Consenso declarado, según ellos, los atracos de ese periodo se explican ante todo por la criminalidad urbana pesada y por la sobrecarga de las fuerzas del orden. Otro recorte cita a un consultor que matiza. Reconoce la influencia de las bandas, pero subraya que los procedimientos internos de los bancos, mal aplicados, a menudo han permitido a esos grupos actuar con una precisión inquietante. Lo que llama la atención de Asif es una frase repetida bajo distintas formas. Esos expertos casi siempre se niegan a entrar en el detalle de las posibles complicidades internas, como si nombrar ese riesgo fragilizara su propia industria de la seguridad. El motivo se repite, una y otra vez. Asif cierra un momento el expediente para recuperar el aliento. Luego lo abre de nuevo directamente en la parte consagrada a las secuelas judiciales. Las páginas describen detenciones, presentaciones de sospechosos ante la prensa, incautaciones de armas, de vehículos, de sumas en efectivo. Se habla de miembros de una banda implicada en varios atracos a bancos, a veces del cerebro, presentado ante las cámaras. La narración oficial se pone en marcha. Criminales identificados, operaciones policiales, imputaciones, condenas. En las líneas que siguen, se detallan los montos recuperados. Una parte del botín se encuentra, pero nunca la totalidad. La diferencia, según las cifras reproducidas en el expediente, sigue siendo importante. Asif nota algo inquietante. Cada vez que la policía anuncia avances espectaculares, el discurso sobre la suma recuperada se desliza. Se insiste más en las armas confiscadas, en la neutralización de un grupo peligroso, que en la proporción exacta del dinero devuelto. El banco, por su parte, destaca la cooperación con las autoridades, la garantía de los depósitos de los clientes, el refuerzo de sus dispositivos de seguridad. Nada incoherente, pero todo está formulado en un lenguaje tan controlado que el propio acontecimiento parece alejarse, disolverse en una comunicación dominada. Al leer las últimas páginas, Asif comprende lo que pierde. Creía trabajar en un universo donde los hechos, una vez acumulados, terminaban por converger hacia una verdad nítida. Un atraco, cifras precisas, culpables, una resolución. En su lugar, descubre capas de relatos que se superponen sin alinearse nunca por completo. La versión policial se detiene en la demostración de fuerza.
La versión bancaria reduce el acontecimiento a una pérdida gestionada en un informe anual. La versión mediática insiste en el choque de la suma, luego pasa a otro drama. Lo que se derrumba para él no es la confianza en la solidez de las cajas fuertes, sino la idea de que las instituciones lo dicen todo, incluso a posteriori. Mide la parte de lo que probablemente quedará introbable, el valor exacto robado, el grado real de preparación, los posibles vínculos entre una oficina climatizada y un atracador armado. En una nota de síntesis, alguien ha escrito: caso cerrado desde el punto de vista del banco, las pérdidas han sido compensadas y los responsables identificados por la policía. Asif sabe, a la lectura de las contradicciones, que esta frase es jurídicamente cómoda, pero fácticamente incompleta. Lo que descubre en lugar de una resolución clara, es una realidad más oscura y más limitada. Un caso puede estar oficialmente terminado sin estar plenamente comprendido. Un banco puede estar protegido sin que todas las vulnerabilidades hayan sido exploradas. Una ciudad puede seguir funcionando sabiendo que una parte de lo que ocurrió aquel día en Karachi nunca será contada por completo. Finalmente cierra su informe de auditoría, limitándose a lo que puede probar, con cifras y extractos que lo respaldan. La tentación de relacionarlo todo, de explicarlo todo, queda suspendida en su cabeza, pero no la pone por escrito. En el momento de firmar, una sola pregunta le cruza la mente, como un golpe. ¿Cuántos atracos están realmente resueltos cuando se proclama que lo están? Al pie del edificio, la sucursal de Allied Bank ha vuelto a encender todos sus letreros. En el interior, detrás del cristal blindado, un empleado cuenta fajos de billetes, bajo la mirada fija de una cámara en la esquina del techo. El guardia en la entrada se apoya un instante en el detector de metales, el fusil apoyado contra su pierna. En la acera, un viejo recorte de periódico arrugado se desliza en el viento cálido. El titular casi borrado dejando visibles solo las palabras «Bank Robbery» y una cifra ilegible.